tenemos el temario. Entonces he actualizado el planning en el Drive con dos nuevas sesiones. Continuidad, que es la que vamos a ir contando ahora, y luego más adelante, si es necesario, asíntotas. Entonces en continuidad he subido ya al Drive un par de archivos. Este que vamos a ver en este vídeo, que es la teoría que hay que saberse, aunque va a ser más importante los ejemplos, la teoría al final hay que sabérsela. Y luego varios vídeos con ejemplos, entre ellos varios de la EBAU, aunque no hay muchos ejemplos de continuidad en la EBAU, alguno hay, entonces lo iremos viendo. Bueno, pues empezamos con la teoría de continuidad. Lo tenéis en el Drive el documento y básicamente es irlo leyendo y explicar algunas cosas. Entonces, intuitivamente, una función f es continua en un punto. Los puntos normalmente me los van a dar dándome la coordenada x, la cisa nada más. Pues en un punto de cisa x igual a, en la que sea, x igual a -3, x igual a 7 tercios. Si al dibujar la gráfica de f no es necesario levantar el lápiz del papel al pasar por ese punto. Claro, esto es un poco chapuza, pero así es como viene en el libro y para entenderlo gráficamente viene bien. Luego habrá que hacerlo con la fórmula. Entonces luego explicaré cómo se mira bien la continuidad. Pues os he puesto el mismo dibujo que en su día utilizamos para explicar límites gráficamente. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginarnos el punto x igual a -4, que sería aquí la gráfica. Entonces, aquí como veis, al dibujar la gráfica al pasar por este punto, no es necesario levantar el lápiz del papel. Entonces, la función va a ser continua en x igual a -4. De hecho, va a ser continua casi siempre, si os fijáis. ¿Dónde no va a ser continua? Pues en este punto, en x igual a -2,5. Aquí, si hago el dibujo de la gráfica, necesito levantar el lápiz del papel. En este punto, en x igual a -1,5, también necesito levantar el lápiz del papel. Aquí luego lo veremos, pero aquí no. Aquí doy un salto, pero es porque aquí acaba la función y aquí sigue la función. No va a tener sentido mirar la continuidad en estos puntos porque no hay función ni paso por estos puntos ni nada. Entonces, sigue siendo continua. En x igual a 1 necesito levantar el lápiz del papel. Sigue siendo continua. Aquí podéis pensar que no hace falta levantar el lápiz del papel, hago así el círculo, pero repito, esto es la idea intuitiva. Aquí va a ser discontinua en x igual a 2 y aquí va a ser discontinua en x igual a 3,5. Aquí necesito evidentemente levantar el lápiz del papel. En el libro viene un poquito mejor explicado que lo de levantar el lápiz del papel. La función va a ser continua en un punto si no hay un agujero en ese punto, como pasa aquí, o no hay un salto. Si lo queréis pensar así, pero en la práctica realmente hay que hacerlo como voy a explicar ahora. Entonces, primero, que se me ha olvidado, la continuidad se mira en un punto. Luego veremos cómo se mira la continuidad en un intervalo o en cualquier otro subconjunto de la recta, pero en principio se mira en un punto. Entonces, la teoría buena que hay que hacer para ver si una función es continua o no en el punto x igual a, ya he pasado de poner en el punto de abscisa x igual a, ya sé que las x son las abscisas. Pues una función f es continua en un punto x igual a si pasa esto de aquí. ¿Vale? Si el límite cuando x se acerca a f de x es lo mismo que la imagen en a. Recuerdo cuando vimos límites que estas dos cosas no tienen por qué coincidir. Entonces, justo cuando coincide es cuando se dice que la función es continua en x igual a. El método de calcular límites en la práctica, que era cambiar la x por a, que no siempre funcionaba, porque podían ser indeterminadas, funciona bien cuando la función es continua. Si sale una determinada, pues habría que hacer unas cuentas, pero repito, estos dos números en principio no tienen por qué coincidir. De hecho, no tienen nada que ver. Esto es qué pasa cuando estoy cerca de a, pero no en a. Esto es qué pasa justo cuando estoy en a. Entonces, si coinciden, pues función continua en a. Si no coinciden, pues no es continua en a. Esto realmente no está del todo bien. No sé si el año que viene os lo explicarán mejor. Hay un detalle técnico que no va a tener importancia este año ni probablemente el que viene. Entonces, para nosotros que sea continua en un punto va a ser esto. Pero hay un matiz
que no es que sea muy importante, pero que en cursos avanzados sí que conviene, o lo explicarán mejor. Aquí he especificado un poco más qué significa que una función sea continua en x igual a a. Para que sea continua en x igual a tienen que ocurrir tres cosas. Primero, tiene que existir f en a. Es decir, x igual a tiene que estar en el dominio de f. Si no, no va a ser continua porque no existiría el lado derecho del igual. Segundo, el lado izquierdo también tiene que existir. Tiene que existir el límite cuando x se acerca a. Y me tiene que dar un número real. Si el límite me diera más infinito o menos infinito, la función no va a ser continua. Y tercero, los dos números estos tienen que coincidir. Entonces tienen que suceder esas tres cosas para que la función sea continua. ¿Qué pasa si falla alguna de las tres? ¿Qué pasa si la función no es continua en x igual a a? Pues en vez de decir que no es continua en x igual a a, se dice que es discontinua en x igual a a. Y hay varios tipos de discontinuidades. No basta con decir es discontinua. Normalmente hay que decir qué tipo de discontinuidad tiene. Dependiendo qué es lo que falle, pues sale un tipo u otro de discontinuidad. En concreto hay 4 tipos de discontinuidades, de los cuales este año y probablemente el que viene solo van a importar 3. El cuarto tipo ahora lo contaré muy resumido, pero no nos va a aparecer, así que me puedo olvidar. La primera discontinuidad, la más sencilla, que se llama discontinuidad evitable. Pues esto es que exista el límite cuando x se acerca a, da un número real, pero no coincide con la imagen en a. Bien porque no existe la imagen en a, bien porque sí que existe la imagen en a, pero no coincide con el límite. ¿Por qué se llama evitable la discontinuidad? Porque si yo defino f de a como el límite, cuando x se acerca a, la función se hace continua. Se va a entender mejor con el dibujo. Aquí tengo una discontinuidad evitable, en x igual a 2. Si recordáis lo que daba el límite, o si lo hacéis, límite cuando x se acerca a 2 me da 5. Lo podéis mirar en el dibujo. En cambio, la imagen en 2, f en 2, no existe. Entonces, el límite sí que existe y me da un número real, pero no coincide con la imagen. En este caso, porque no hay imagen. Entonces, aquí en x igual a 2, que ya habíamos dicho que la función era discontinua, pues resulta que tiene una discontinuidad evitable. Lo mismo sucede aquí. En x igual a menos 1,5. Si recordáis el límite, claro, el límite solo se puede calcular el límite por la izquierda. Entonces, el límite cuando x se acerca a menos 1,5 da menos 1. Coincide con el límite cuando x se acerca por la izquierda a menos 1,5. Por la derecha no hay límite, porque de hecho es que no hay función. En cambio, la imagen da 3. Entonces, el límite existe, da un número real, pero no coincide con la imagen. Entonces, discontinuidad evitable. Aquí se ve muy bien porque se llama inevitable. Si yo este punto le quito de aquí y lo pongo aquí, este le dejo relleno, pues la función sería continua. Si este punto le relleno, la función sería continua. ¿Qué pasa en el menos 0,5? ¿Qué pasa aquí? Pues que la función es continua. El límite coincide con el límite por la derecha porque es imposible acercarse por la izquierda y me da menos 3. La imagen también me da menos 3. Está el punto relleno. Entonces la función es continua en x igual a menos 0,5. Segundo tipo de discontinuidad. Discontinuidad de salto finito. Pues esto es que existan los límites laterales en x igual a, salen números reales, no vale con que den más o menos infinito, pero son números distintos. Por tanto, el límite no va a existir, porque los laterales dan distintos, entonces la función no va a ser continua. ¿Vale? Pero en este caso, cuando pasa esto, es discontinua de salto finito. De nuevo, se ve mejor en el dibujo. Aquí en x igual a 1 en discontinuidad de salto finito. El límite cuando me acerco a 1 por la izquierda da 0, límite cuando me acerco a 1 por la derecha da 2. Pero los laterales existen, dan números reales, pero no dan el mismo número. Y no digo nada de la imagen. De hecho, aquí la imagen en 1 no existe. Pero me da igual. Si miráis la teoría, no importa qué pasa con la imagen. Si los límites laterales dan números reales distintos, se llama discontinuidad de salto finito. ¿Por qué se llama así? Pues porque da un salto a la función. De hecho, aquí da un salto de altura 2. Y último tipo de discontinuidad que nos van a salir este año, discontinuidad de salto infinito, que es que los límites laterales
en el punto donde estoy mirando la continuidad existen, pero uno de ellos o los dos da más o menos infinito. Entonces es lo que sucede, por ejemplo, en este punto, en el 3,5. El límite por la izquierda da 2, el límite por la derecha da más infinito. En este caso, uno de los límites laterales da más infinito o menos infinito. De nuevo, me da igual lo que pase con la imagen. Aquí la imagen da también 2, igual que el límite por la izquierda. Pero eso me da igual, este punto podía estar sin rellenar, podía estar por aquí relleno abajo, por donde sea, sería una discontinuidad de salto infinito. ¿Por qué? Pues porque da un salto de altura infinito, pasa de aquí hasta infinito. Lo mismo sucede aquí, en el menos 2,5. Límite por la izquierda menos infinito, límite por la derecha más infinito. En este caso los dos dan o infinito o menos infinito, así que es una discontinuidad de salto infinito. La cuarta tipo de discontinuidad que no viene aquí, pues se llama discontinuidad esencial, que es cuando uno de los límites laterales o los dos no existen. Esto no nos va a pasar. A la vuelta, si queréis, os pongo un ejemplo donde pasa y cómo es más o menos el dibujo, pero no nos va a pasar este año ni probablemente el que viene. ¿Qué pasa si quiero mirar la continuidad en un intervalo o en un subconjunto de la recta real? Pues la función es continua en un intervalo si es continua en todos los puntos del intervalo. Bastante razonable. Aquí tenéis teoría importante que vamos a necesitar. Las funciones elementales son continuas en su dominio. Las funciones elementales, no digo nada de las funciones a trozos. Entonces las funciones elementales son continuas en su dominio. Y como ya sé calcular dominios en principio, pues ya sé dónde son continuas las funciones elementales. Ejercicios típicos de continuidad que luego iremos viendo en otros vídeos. Pues primero, estudiar la continuidad de una función elemental. En este curso, función polinómica racional o radical, pero la teoría es la misma para cualquier tipo de funciones elementales. Bien en un punto concreto, bien en general. Si me lo piden en un punto concreto, estudiar la continuidad en x igual a 3, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Pues mirar qué pasa con la imagen, mirar qué pasa con el límite. Si coinciden, pues es continua en ese punto. Si no coinciden, pues es discontinua, pero hay que clasificar la discontinuidad. Entonces las cuentas, a la hora de hacer el límite ya habré hecho las cuentas necesarias, pues me sé la teoría y clasifico la discontinuidad. Y siempre en un punto concreto me piden estudiar simplemente la continuidad de una función elemental, pues eso es decir dónde es continua y dónde no, o sea, calcular el dominio básicamente, porque las funciones elementales son continuas en su dominio, pero luego también hay que clasificar las discontinuidades. Y eso depende un poco de cómo me haya salido el dominio. Entonces, primero hay que calcular el dominio. Después hay que escribir la frase, la función es continua en su dominio. Y después hay que clasificar las discontinuidades. Si solo calculo el dominio, está sin acabar. Si escribo simplemente la frase la función es continua en su dominio, pues casi que no he dicho nada, porque eso tendría que sabérsela. Ahora hay que escribirla y clasificar las discontinuidades, que luego se os olvida. Entonces, repito, aquí no vale solo hacer cuentas, es conveniente escribir la frase la función es continua en su dominio y luego ya clasificar las discontinuidades que me pueden salir, que eso depende un poco del dominio y lo vemos en siguientes vídeos en los ejemplos. Otro ejercicio típico de continuidad, lo mismo que antes pero en funciones a trozos. Estudiar la continuidad de una función a trozos. Lo he separado porque cambia un poquito las cuentas que hay que hacer. Entonces, las funciones a trozos hay que tener cuidado con dónde cambian los trozos. Entonces, igual lo veremos en siguientes vídeos ejemplos y cómo se escriben las cuentas, cómo se escriben las cosas y qué cuentas hay que hacer. Y finalmente, calcular parámetros para que una función, normalmente una función a trozos, sea continua. Es decir, no es estudiar la continuidad, sino calcular cuánto vale un parámetro, 2, 3, los que sean, para que la función sea continua. Bien en un punto concreto, bien en todo su dominio. También veremos ejemplos.
En principio casi cualquier ejercicio de continuidad entra en uno de estos tipos, pero me pueden preguntar cosas más raras. Pues hay que saberse bien la teoría para poder contestar.